Muy buenos días. Vamos esta mañana a regresar a nuestro capítulo que hemos estado estudiando durante las últimas semanas. Estamos llevando a cabo un sistema de enseñanza, versículo por versículo del libro de Mateo. Estamos en el capítulo 6 y el día de hoy vamos a ir a otra sección. Hemos terminado la semana pasada con la oración modelo, el Padre Nuestro, y hoy llegamos al punto a donde Jesús, como les había dicho al principio del capítulo 6, va a confrontar a los religiosos de ese momento, a la gente que en ese momento está siendo los religiosos del momento, a los fariseos, a los saduceos. Esta vez sí me di cuenta. Les está confrontando con su forma de orar, con su forma de dar y con su forma de ayunar. Así que acompáñame a esta mañana a lo que vamos a ver. Vamos a ver el ayuno, Jesús y el ayuno. Vamos a Mateo capítulo 6, versículos del 16 al 18. Está hablando Jesús, dice así: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús en el capítulo 6 confronta a los religiosos y les dice: tu forma es hipócrita, y les da 3 ilustraciones. Tu forma de dar limosna es hipócrita, tu forma de orar es hipócrita, y finalmente les dice: y lo que haces cuando ayunas es hipócrita. Jesús es confrontativo. Jesús vino a la tierra a mostrarle al hombre las cosas que está haciendo mal. Jesús no le vino a dar una palmada a la gente en su espalda y a decirle: bien hecho, campeón, estás bien, vas muy bien. Jesús llega a la vida del hombre y lo confronta y le dice: eso que tú estás haciendo está mal. Y Jesús va con los religiosos, con los supuestos hombres de Dios, y les muestra a través de la Escritura lo que ellos están haciendo mal. Por eso les hemos dicho que el Evangelio es confrontativo. El Evangelio te va a llevar a darte cuenta de las cosas que están mal en tu vida. Lo puedes ver ahí, no lo tengo en la pantalla, pero tú lo puedes ver ahí en tu Biblia. Les recuerdo, si no trae Biblia, había algunas Biblias ahí en la mesa, ya no hay. Versículo 2 de ahí del capítulo 6, dice Jesús: cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompeta de delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Se acuerdan que cuando tocamos ese punto dijimos que la historia nos muestra que cuando los fariseos iban por las calles, traían una trompetita pequeña y la hacían tocar para que todo el mundo viera, y entonces venían a ellos los menesterosos, los limosneros, a pedir esa limosna que ellos iban a dar? Por eso dice: no hagáis tocar trompeta. Y luego en el versículo 5, recuerden que está confrontando su forma de dar, su forma de orar y su supuesto ayuno. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Ahí está otra vez, los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y entonces Jesús, en el capítulo 6 que estamos estudiando, les está confrontando en 3 áreas: lo que dan, cómo oran y el supuesto ayuno. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana, porque ya hablamos de cuando dan, ya pasamos un tiempo en la oración modelo, que es el Padre Nuestro, y hoy vamos a hablar acerca del ayuno. Ahora, cuando hablamos del ayuno, muchos de nosotros tenemos ideas acerca del ayuno, pero creo y me atrevo a pensar que no todos sabemos exactamente de qué se trata el ayunar. Hemos escuchado. Ahora, pero antes de entrar al ayuno, quiero decirle que Jesús está siendo correctivo con estos hombres. Les está diciendo: esto es lo que tú dices, pero no es así. Esto es lo que tú piensas, pero no es así. Y está confrontándoles y está echando por tierra este sistema religioso que ellos creían que estaba bien. Y entonces estos hombres escuchan lo que el Señor tiene que decir. Ahora, para entrar al tema del ayuno, debo decirle: Dios hizo la comida y la hizo para nuestro deleite. ¿Ok?
No es pecado comer. Por supuesto que hay un pecado de glotonería. La comida Dios la hizo para nuestro deleite, debo decirlo y debo anticiparlo. Miren, desde el principio, y acompáñenme a Génesis, capítulo 1. Desde el principio, en el Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 30, dice la Escritura lo siguiente: y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así, ¿ok? Ahora, algunos teólogos se han atrevido a decir que antes del diluvio, esto es previo al diluvio, ¿ok? Antes del diluvio, lo habíamos comentado en alguna ocasión, parece ser que los hombres fueron creados por Dios, pero no con la capacidad de poder masticar carne. De hecho, se han hecho estudios y se han dicho que no estamos armados, si me permite la expresión, con la capacidad de masticar la carne y digerir, y por eso tenemos tantos problemas de digestión, etcétera, etcétera. Parece ser que la intención era que nosotros comiésemos solamente frutas, verduras, semillas, etcétera. Pero cuando viene la caída del hombre, después del diluvio, las cosas cambian. Y mire lo que dice aquí adelante en Génesis 9. Aquí ya está el diluvio. Bueno, más bien ya pasó. Génesis 9:3 dice así, está hablando con Noé: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. En el 1 le dice a las aves, a lo que se mueve, las hierbas serán para su alimento, pero aquí les dice todo, ahora sí que es todo lo que se mueve. Es un regalo de Dios disfrutar los alimentos. También es un regalo de Dios poder compartir esos alimentos, porque es una fuente de comunión. Usted lo sabe, a la hora de la comida, lo vemos a través de toda la Biblia. Cuando tú te juntas con alguien, con algún hermano, con algún familiar, las cenas, es armonía. Bueno, no siempre es armonía, pero se supone que es un tiempo de compartir y de estar alegres y de poder. Es un regalo de Dios el poder disfrutar de la comida. Y puedes ver a través de toda la Biblia, por ejemplo, cuando Dios visita a Abraham, ¿se acuerdan? Dios visita a Abraham y vienen con el Señor, vienen dos ángeles. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Que inmediatamente se levanta y va y le dice a su esposa: me matas un cordero y me lo haces, y le preparan y cenan. Y puedes ver una y otra vez, por ejemplo en el Éxodo, en la noche de la Pascua, cenaron. Y a través de toda la historia, por ejemplo en el Pentecostés, y cuando estaban juntos, estaban orando, pero también compartían la palabra de Dios, pero dice la Biblia que también iban de casa en casa y compartían el pan. Y puedes ver que a través de toda la Escritura hay una comunión dándose. ¿Se acuerdan cuando Jesús va a alguna ciudad y le dice a aquel que está en el árbol, le dice: bájate porque hoy voy a ir ¿a qué iba a ir a su casa? ¿No? A lonchear, ¿no? Iba a ir y puedes ver una y otra vez, y el Señor en la última cena con sus discípulos, y una y otra vez. La Biblia nos enseña de la comida como algo bueno de parte de Dios, sentarse a comer y compartir los alimentos. Es más, en una ocasión nuestro Señor Jesús a sus discípulos les hace el desayuno. Acompáñame allá al capítulo 21 del libro de Juan. En esta ocasión Jesús ya resucitó y sus discípulos se cansaron de esperarlo y se van de pesca. Y entonces cuando se van de pesca, el Señor llega y el Señor prepara el desayuno. Y mire lo que dice el versículo 12 de Juan 21. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Tú puedes leer ahí en el contexto versículos antes de lo que está sucediendo. Jesús prepara los peces, Jesús prepara ahí el pan y les da de comer. ¿Has escuchado aquella escritura en Apocalipsis 3? Vamos a ella. Apocalipsis 3,
el versículo famosísimo de donde dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿sí se acuerdan? Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice así, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Los alimentos no solamente proporcionan un sustento y gozo, sino también comunión, y hasta creo que en un punto y en un sentido, lo que los alimentos también nos dan es la oportunidad de adorar al Señor, porque, amados, yo no sé ustedes, pero si no lo hace, creo que debería considerarlo. Es una buena oportunidad que tenemos cuando nos sentamos a la mesa a disfrutar de la bendición de Dios, decirle a nuestro Señor, Padre, gracias por lo que nos permites comer. A lo mejor no es lo que quiero, a lo mejor no es lo que se me antojó, porque yo quería frijoles charros y me dieron lentejas, pero gracias por tu bendición. Tal vez no somos tan agradecidos a la hora, lo damos por sentado, bueno, es que yo trabajo, es que yo me esfuerzo, es que yo hago esto, yo hago el otro, pero se te olvida que la vida misma que tú y yo tenemos proviene de Él. Y así creo que el alimento, como nos da sustento y nos da alegría y nos da comunión, también nos da la oportunidad de poder bendecir a nuestro Padre. Es un regalo de Dios. Lo estudiamos hace algunas semanas en la oración modelo cuando dice, Padre nuestro, dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Es reconocer constantemente que la fuente de todo nuestro sustento es Dios. Dios quien nos concede la comida que comemos. Pero parece que al mismo tiempo que esto es una realidad y que es una bendición, a través de los años, a través del tiempo, muchas personas han hecho de la comida una carga también. Ahora, recuerde que vamos a hablar del ayuno, pero lo que queremos asentar primero es que el comer es una bendición. Pero en momentos, en situaciones a través de la historia, mucha gente, como siempre ha pasado, ha querido distorsionar lo que la Escritura, lo que la palabra de Dios dice. Es más, tú puedes regresarte a Génesis 3 y desde el principio la serpiente, el dragón, Satanás mismo, empezó a distorsionar cuando le dijo a Eva, ¿con que Dios os ha dicho? Desde ahí empezaba a atacar la palabra de Dios. Y podemos ver que Pablo le escribe a Timoteo en 1 de Timoteo 4, acompáñame allá, algo acerca con respecto a esto que estamos viendo, algo acerca incluso aún de la comida. 1 de Timoteo, el capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Le voy a leer algunos versículos. Dice 1 de Timoteo 4, Pablo escribiéndole a Timoteo, el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Les harán caso a espíritus, dice, que mienten y seguirán enseñanzas de demonios. Esas enseñanzas llegan a través de mentirosos quienes con sus palabras falsas engañan a la gente. Ellos no saben la diferencia entre el bien y el mal. Es como si su entendimiento hubiera sido quemado con hierro candente. Algunas versiones dicen su conciencia está cauterizada. Dicen, y aquí es a donde les llevo, dicen que es prohibido casarse y que algunos alimentos no se deben comer. Y luego inmediatamente dice, pero Dios creó esos alimentos. Los que son creyentes y conocen la verdad, saben que pueden comerlos dando gracias a Dios. Todo lo que Dios creó es bueno y nada debe ser rechazado, sino recibido con agradecimiento. Todo lo que Dios hizo es purificado por lo que Él dijo y por la oración. Dios ha creado toda esta comida y porque es bueno para el sustento y porque es bueno para el disfrute, para el compañerismo, como fuente de adoración y de acción de gracias, creo que debemos poner eso como base. Porque hay muchas cosas que se dicen.
Hay muchas cosas que están escritas en ciertos libros y que gente por ignorancia o por conveniencia dicen que no están de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, no sé si usted sepa, pero los rabinos, que son los maestros de la ley de Israel, había dos posturas. Los rabinos, uno de ellos decían, cuando llegues al cielo, te van a juzgar por lo que no comiste en la tierra. Porque Dios hizo todas las cosas buenas y porque no comiste y no probaste esas cosas, Dios te va a juzgar. Yo sé que algunos no vamos a tener problema con eso, ¿verdad? Porque algunos van a decir, no, este ha comido de todo y hasta de más. Y había esa postura que decía, si llegas al cielo y no has probado los deleites, las cosas deliciosas que Dios ha hecho, estás en problemas. Pero había otra situación. Estos hombres religiosos que enseñaban la ley, también había otra postura, y la otra postura era totalmente la contraria. Algunos se iban al extremo y decían que no se debía de comer en abundancia y que no se debía comer todo, y tomaron el ayuno como una pretensión piadosa y decían, tenemos que ayunar y te tienes que abstener. Por el otro lado estaban los que ayunaban y se aseguraban que todo el mundo supiera que estaban ayunando. Y pretendían verse muy santos y muy justos y espirituales debido a su abstinencia. Y esos son los extremos a los que Jesús aplica esta corrección en Mateo 6. Jesús llega y se da cuenta que esta gente está haciendo y diciendo cosas que no son lo que dice la Escritura. Ahora, el ayuno ha existido en las diferentes culturas del mundo. Una vez platicando con un amigo que practicaba las artes marciales, le estaba yo compartiendo y le decía yo y le hablaba, y dentro de todo lo que hablábamos, le mencioné el ayuno, es que el ayuno, y él me decía, nosotros también ayunamos, y realmente me sorprendió. Y le dije, ¿cómo? ¿Ustedes también ayunan? Sí. ¿Y sobre qué base es la que ayunan? Pues nosotros ayunamos para fortalecernos, para hacernos más fuertes, para disciplina. Tengo hambre, no como. Pero tengo hambre, pero no como, y someto mi cuerpo, y para tener esa disciplina, y me sorprendió. Y luego leyendo me doy cuenta que en algunas culturas del mundo había los paganos son los que no son cristianos, los que no creían en ese Dios de la Biblia. Algunos de ellos decían que los demonios entraban por lo que comías. Ha de haber sido por algo me cayó mal, ¿no? Y decían, un demonio ha entrado por lo que comí, y dejaban de comer, y entonces tomaban el ayuno como algo de que me está atacando un demonio, no como. Otra cultura en el oriente, el misticismo oriental, también eran muy devotos al ayuno. Los yogis, los de la yoga, ¿lo has escuchado? También son muy devotos al ayuno, ven al ayuno como una fuente de recibir revelaciones místicas. Los discípulos de Buda, los budistas, tienden a también tener ayunos prolongados. Alguna vez veía un reportaje de un hombre que había pasado no sé cuántos días y meses sin tomar agua y sin comer, porque hacía la famosa meditación y podía caminar no sé cuántos kilómetros sin probar alimento y sin probar agua, y porque él estaba en esa meditación, estaba fortalecido, y parece ser que los discípulos de Buda practicaban el ayuno, o lo practican, aunque sinceramente yo creo que Buda nunca lo practicó, ¿cierto? Parece ser que él no, sus discípulos sí, pero él no. La comida es una bendición, amados. Lo digo por varias razones, porque algunas personas ven la comida como un problema. Ahora tenemos la anorexia y la bulimia, la glotonería por el otro lado, y algunos son tan tacaños que decía mi abuela, ese no compra un plátano por no tirar la cáscara. Y todo lo que tiene que ver con la comida, siempre ha habido un problema.
No sé si usted sepa, no tengo la escritura en este momento, pero dice que su Dios es su vientre. Y ha habido siempre un problema en cuestión de la comida, y lo de la anorexia y se me va la palabra, la bulimia, no es algo nuevo. Si usted ha leído un poco de cultura, usted sabrá que el Imperio Romano, precisamente en Corinto, en alguna vez lo llegamos a mencionar, y también allá en Éfeso, en los grandes templos donde adoraban a sus dioses, ¿te acuerdas que alguna vez lo estudiamos? Tenían en medio de donde adoraban en ese templo un pozo, digámoslo así, a donde después de haber tenido un festín, un gran banquete y una gran borrachera, lo que hacían era ir a ese lugar y volver el estómago para regresar y seguir tomando y seguir comiendo. Se dice que un ciudadano romano podía sentarse o recostarse en un sofá, digámoslo así, y comer y tener festines de 12 hasta 24 horas. Y comer y solamente levantarse para ir a ese lugar, volver el estómago, regresar y seguir en el festín. Vivían para comer y comían para vivir. Así que esto no es algo nuevo. Y tampoco el ayuno es algo nuevo. El ayuno, de hecho, es algo muy popular hoy en día. Muchas personas ayunan. Hay dietas de ayuno en las que no comes nada y te dan unas píldoras y te dicen, con estas píldoras tienes las vitaminas, los minerales y todo lo demás que necesitas para que dejes de comer y para que puedas. Y hay libros y libros y libros sobre cómo hacer una dieta ayunando, pero el ayuno bíblico del que vamos a hablar es totalmente otra cosa, porque esas dietas donde te abstienes de alimento tienen la finalidad de que bajes de peso, te sientas mejor, pero en ningún sentido buscan un lado espiritual. Así que la Biblia nunca presenta en ningún lugar que el ayuno sea para razones físicas. Nunca. El ayuno, con el fin de obtener un cuerpo hermoso, estético, no es la cuestión, y francamente por eso la gente ayuna en nuestra sociedad. Es en un sentido ser aceptado socialmente, es para cubrir la necesidad del ego. Si tú te das cuenta, las modelos hoy en día están en un constante estado de desnutrición, pobrecitas. Delgadas. Así que el ayuno no es para que el cuerpo esté hermoso, el ayuno no es para alimentar tu orgullo. Ayunar, por esa razón, puede ser hasta pecaminosa. Ahora, si el ayuno es para reducir tu glotonería, bueno, eso podría decir está bien, porque sabes que el ser glotón también es un pecado. Aunque hay gente que incluso ayuna antes de ir a una comida, pensando, mañana vamos a ir no voy a cenar. No, mañana vamos a... Y ayunan con esa perspectiva. Eso no es ayuno, mucho menos espiritual. Prepararse para la gula es lo mismo que la gula. Todo lo que estás tratando de hacer es disfrazarlo. Y lo que dice el mundo y lo que dice la Escritura acerca del ayuno es muy diferente. Si usted está haciendo una especie de ayuno por razones físicas, no piense que tiene el derecho de sentirse espiritual, porque no está bien, no lo está haciendo espiritual. Digo, si usted está ayunando para bajar de peso, ok. Pero no sea como aquel que dijo, no nos dio tiempo de desayunar, ya son las 12 del día, ya casi es la hora de la comida, pues vamos a entregarlo como ayuno para que por lo menos valga la pena. No es así. No es así. Tenemos conceptos del ayuno muy equivocados con respecto a lo que dice la Escritura. Ahora déjeme decirle algo. Si usted no ayuna, porque hay gente que eso piensa, no es más espiritual que el que ayuna, pero el que ayuna tampoco es más espiritual que el que no ayuna. Escuche, Romanos 14, 17 dice lo siguiente.
Romanos 14, 17 pone muy en claro, porque el reino de Dios, dice, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea que no es tan espiritual aquel que ayuna como aquel que no ayuna. Ahora, para ir entrando ya en materia, la Escritura, solo una vez mandó Dios un ayuno obligatorio, ¿ok? Y fue un ayuno público general para todos, solamente una vez. Para aquellos que están un poco más adentrados en la Escritura, aquellos que conocen un poquito más acerca de la cultura judía, sabrán y entenderán un poco más. En el Antiguo Testamento, en el momento en el que el pueblo del Señor todavía no estaba en la tierra prometida, había una celebración que se llamaba el Yom Kippur. Esta fecha es una fecha una vez al año a donde el sacerdote ofrecía para la expiación de los pecados de todo el pueblo, a donde él llevaba a cabo cierto ritual. Y en esa ocasión, en ese año, en ese momento, Dios mandaba al pueblo a hacer un ayuno general. Levítico 16, versículo 29. Levítico 16, 29 dice lo siguiente: y es la única ocasión en que encontrarás en la Biblia que Dios manda como un mandamiento explícito y general a todo el pueblo. Esta será una ley permanente para ustedes, tanto para los israelitas como para los inmigrantes. El 10º día del 7º mes, ustedes se dedicarán a ayunar y no harán ningún trabajo. Aquí no hay de otra, viejo. Hoy no se come. ¿Por qué? Porque Dios así lo dice. Pero eso es para ustedes los israelitas. No, dice que si tú estás adentro con el pueblo, tú también. Era para todos. Y ese día dice, se van a dedicar a ayunar y no harán ningún trabajo. El día del Yom Kippur. Ese día, desde el amanecer hasta la puesta del sol, se debía ayunar. Los judíos regían su día. No había relojes, no había forma de medir el día en horas, en minutos, y lo que hacían era de sol a sol. A la hora que el sol salía, más o menos 6 de la mañana, hasta que el sol se ponía, más o menos 6, 7 de la noche, de la tarde, era un día para ellos. Desde el sol hasta el sol no se podía comer, no se podía trabajar. Ahora, esto los judíos lo llevaron aún más allá y escribieron en el Talmud, y escribieron, en ese día no solamente no vamos a trabajar, en ese día no vamos a comer, no nos vamos a bañar, no nos vamos a ungir con aceite. Ese, cuando usted lea ungir con aceite, significa refrescarse, porque el aceite, imagínense en aquel lugar tan desértico, tan caluroso, a donde la piel se te resecaba, el ungirte con aceite era como ponerte una crema para tener incluso hasta otro aroma. No había Rexona y no había todas esas cosas que hay hoy. Entonces de repente pues sí entiende lo que le digo. Y entonces dicen, no nos vamos a bañar, no vamos incluso a usar sandalias. No va a haber relaciones conyugales en ese día, no va a haber nada. Incluso llegaron al grado, al extremo de decir, ayunamos todos. Imagínate, Nancy, que los bebés tenían que ayunar también. Imagínate, Mariana, que a tu hija, aunque llorara, no le dabas de comer hasta que se pusiera el sol. ¿Te imaginas? Escuchar a tu bebé llorar y tú sabes que tiene hambre y tú le dices, no vas a comer. Porque la instrucción es, no comemos nadie.
Y algunos dicen, oye, qué bárbaros, sí, pero era para ir introduciendo a los hijos, para ir introduciendo a los niños a que se hiciera en ellos un hábito, una costumbre de obedecer, para que cuando fueran grandes ellos pudieran entender. Tenían que aprender desde pequeños, para que así cuando ellos fueran mayores lo realizaran. Pero a excepción de ese punto, la Biblia no manda en otra ocasión ayunar. En el Nuevo Testamento nunca encuentras una orden de ayunar. La Biblia manda una y otra vez a orar. La Biblia manda una y otra vez a dar, pero no nos ordena ayunar. Y algunos dicen, ¡ay, qué bueno! Pero ahorita vamos a ver a detalle qué es lo que dice la Biblia un poco más acerca de la Biblia, del ayunar. Sin embargo, cuando vemos que no lo encontramos como un mandamiento, vemos también que encaja perfectamente en ayunar, en orar, en dar, y ahí está el ayunar. Así que el ayuno no era obligatorio, pero era algo espontáneo. Porque para el momento en el que Jesús aparece en este contexto de la historia, el ayuno se ha convertido en algo importante en la sociedad judía, y en el Antiguo Testamento puedes leer mucho acerca del ayuno. Mucha gente, grupos pequeños, hombres, naciones enteras ayunando. Pero eso fue en el Antiguo, pero eso obviamente vino hasta el Nuevo Testamento y la gente está acostumbrada a hacerla. Era parte de sus vidas, como Fábricas de Francia, ¿no? Que dice, es parte de tu vida, porque algunos no entienden. Como así, exactamente así. ¿Ok? Cuando Jesús llega, se da cuenta que han ido más allá de sus límites. Y lo que comenzó como de manera voluntaria y veraz y genuina, se había convertido en algo hipócrita. Por eso Jesús llega y les dice, eso que están haciendo es hipócrita. Y usted recuerda que hipócrita, lo leímos hace algún tiempo atrás, es un actor que se para en una escena, en un escenario, y interpreta un papel que no es un actor. La palabra hipócrita era dada a los que actuaban, y Jesús les dice, son unos hipócritas, lo que están haciendo no es real, no es genuino. Los judíos ayunaban casi por cualquier razón, y el motivo básico era para ser visto por los hombres. ¿Se acuerda de aquel fariseo que está orando y se está pegando en el pecho y le dice, Señor, gracias porque yo no soy como este pecador que está aquí? ¿Se acuerdan? Lucas 18, versículo 12. Esta es parte de la oración de este hombre. Dice, Señor, yo doy diezmo de todo, oro. ¿Se acuerdan? Ahí está el contexto, usted lo puede leer después en casa. Y dice aquí en el versículo 12, ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que adquiero. Ahora, increíble. Este hombre ayunaba ¿cuántas veces a la semana? 2 veces a la semana. Yo no sé si alguna vez tú has querido ayunar o has ayunado alguna vez, pero cuando tú dices, mañana voy a ayunar, te levantas con un olfato desarrollado 100 veces mejor que el día anterior, porque, la vecina está guisando, pero es una cosa extraordinaria. A los 10 minutos te duele la cabeza y tienes dolor de estómago y estás pensando en las gorditas y estás pensando en toda la comida. ¿No te ha pasado? ¿Alguna vez te ha sucedido? Que dices, quiero ayunar. Este hombre ayunaba 2 veces por semana, impresionante. Y más impresionante es que los judíos ayunaban el 2º día y el 5º, en memoria de que Moisés subió al monte y el Señor le dio la tabla de la ley. En el 2º día subió y en el 5º bajó, y ellos decían, en conmemoración de eso, ayunaremos el día 2 y el día 5. Nada más que detrás de eso había otra intención. El día 2 y el día 5 era el día de plaza. ¿Sí entiende lo que le digo? Ok. Era miércoles de frutas y verduras, ok. Venía la gente del campo a la ciudad a hacer su mercado.
Y entonces, curiosamente, estos hombres ayunaban el día del mercado, de la plaza, y demudaban sus rostros y se ponían ropa sucia y se maquillaban con algo blanco para que se vieran demacrados, y andaban por la calle y se echaban ceniza en el rostro y decían, y la gente los veía y decían, ¡wow! ¡Qué hombre tan piadoso! ¡Wow! Y entonces llega Jesús y les dice, no, hipócritas, así no es. Y les echa abajo el teatro. Porque lo hacían para ser vistos por su actuación, para ser vistos por orgullo espiritual. Así que debemos entender lo que la Biblia enseña acerca del ayuno. El ayuno, amados, es abstinencia de alimentos. El ayuno es dejar de comer. Mucha gente dice, ¿cómo ayuno? Deja de comer. Me dice Paco, ¿cómo bajamos de peso, Paco? Deja de comer. Es que la dieta... Deja de comer. Pero no estamos ayunando para bajar de peso, estamos ayunando con un propósito y vamos a ver de qué se trata. Ayuno viene de la palabra nestea. Tengo una idea. ¿Nestí? ¿Les suena? ¿Nestí? Más o menos, ¿ok? Nea es no, estea es comida. En otras palabras, no comida. No comer. Eso es lo que significa ayuno. Ahora, en algún sentido hay un ayuno parcial. ¿Se acuerda de Daniel? En la Biblia, cuando Daniel es llevado a Babilonia y en Babilonia, Daniel le dice al que está encargado de ellos, por favor, déjame tener mi propia dieta. No quiero involucrarme en la comida del rey. Tennos a frutas, verduras y vino. Tomaban vino porque el agua de aquel entonces no había Ciel, ni Bonafón, ni nada de eso. El agua era muy sucia y entonces era mejor tomar vino que tomar agua, porque tomabas agua te daba una infección y no había Pepto-Bismol, ¿ok? Entonces tomaban vino. El vino que tomaban no era fermentado, era jugo de uva. En algunas ocasiones sí era fermentado, ¿ok? Y entonces ese hombre hace un ayuno parcial y se abstiene de comer ciertos alimentos durante un periodo largo o corto de tiempo. Entonces empezamos a ver que en la Biblia el ayuno es básicamente abstenerse de alimentos. Pero hay en esta ocasión con Daniel un ayuno parcial. Y también podemos darnos cuenta que, lo vamos a ver ahorita, hay periodos de tiempo. Hay quien ayunaba un día, hay quien ayunaba 40 días. Y los que ayunan 40 días dicen que los que ayunan un día no son espirituales. Y ese es el problema. Ahí viene el problema, porque yo ayuno 3 veces a la semana, o 2 como el fariseo, y el que no ayuna, tú no ayunas nada. Entonces tú no eres espiritual. Y ese es nuestro problema. Y lo veremos más al rato, más adelante, que realmente no hemos entendido el significado y el propósito del ayuno. Hemos ido tan lejos que algunos dicen, voy a ayunar de Facebook. ¿En serio? He escuchado a gente decir, voy a ayunar de televisión. Dime tú, ¿dónde está? Dime tú, ¿dónde está que vas a ayunar de redes sociales? Dime, no está. ¿Por qué hemos adaptado la palabra del Señor? Porque así somos. Voy a ayunar de coca, voy a comer todo menos coca. Las verdades bíblicas adaptadas a nuestra conveniencia. Si quieres realmente hacer un ayuno bíblico, abstente de comer. Y por ende, cuando entiendas lo que es el ayuno bíblico, que está ligado con la oración, como lo veremos en un segundo, te darás cuenta que dejarás todo lo demás. Estarás comprometido, estarás en un espíritu afligido, en un ayuno a donde estás buscando lo que el Señor quiere. Y no habrá tiempo y no deberá haber tiempo para las redes sociales y que para el Twitter y que para todas esas cosas. Porque, amados, el ayuno es equivalente a humillarse ante el Señor.
Allá en Levítico 16, la Reina Valera lo marca como día de humillarse ante el Señor. Es afligir el alma, es un acto de abnegación, consiste en negarse a sí mismo. Pero no lo hace sin sentido, hay una razón para humillarse de esa forma. Así que entendiendo que el ayuno es abstenerse de alimentos, veremos a continuación cómo hay periodos de ayuno. Por ejemplo, 2 de Corintios 6:5, a donde Pablo escribe, veremos que la Biblia no solamente no nos manda a ayunar, porque el tiempo depende también de la persona y de las circunstancias, de las necesidades. 2 de Corintios 6:5, Pablo dice, en azotes, en cárceles, en tumultos, está describiendo todo lo que ha vivido, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Pablo está describiendo lo que ha vivido, lo que ha pasado. Es 2 de Corintios 6:5, y ahora acompáñeme a otra, 2 de Corintios 11:27, sigue escribiendo Pablo, y otra vez sigue describiendo y sigue diciendo, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, ahí está otra vez, fríos y desnudez. Y es increíble que Pablo, el apóstol Pablo, nunca dice sobre el hecho de que se debe ayunar aún, ni por cuánto tiempo, y más allá de eso, ni con todos los mandamientos y directrices que él dio, no hay una sola escritura de Pablo que hable con relación al ayuno. Esto es algo espontáneo, es voluntario. La única ocasión en la que el Señor mandó ayunar al pueblo fue el día de la expiación, el Yom Kippur, cuando se ofrecía para el perdón del pecado del pueblo, y cuando Cristo va a la cruz y muere, ese día se acaba el día de la expiación. Ya no hay, ya no existe. Así que el ayuno público es eliminado, pero queda el ayuno espontáneo, voluntario y privado. Por eso Jesús dice, hazlo en privado y tu Padre que conoce lo secreto, Él te recompensará. Ahora ya no es que toda la nación está ayunando, es en privado. Y puedes leer muchas escrituras acerca de esto. Ahora Jesús, ahí en el capítulo 6, versículos 16 y 17, si me acompaña otra vez a Mateo, no lo tengo en las pantallas, pero usted lo tiene ahí en su Biblia, Mateo 6, versículos 16 y 17, usted se va a dar cuenta que Jesús da por sentado que se va a ayunar, porque Jesús, si usted lo lee, dice ahí, cuando ayunes, dice Jesús. En el versículo 16. Y luego en el versículo 17 vuelve a repetir, cuando ayunes. ¿Qué quiere decir esto? Que Él da por sentado que va a suceder. Curiosamente no dice, paren de ayunar. No dice eso. Pero tampoco dice, ayunen. No. Solo dice, cuando lo hagas. Al igual que cuando ores y que cuando des. Asume que es parte de la vida de un representante de su reino. Ahora el Señor sabía de los tiempos de ayuno e incluso la gente ayunó después de su muerte, en su resurrección y en su ascensión, la gente estaba ayunando. En una ocasión ahí en Mateo 9, acompáñame a Mateo 9, versículos 14 y 15, los discípulos de Juan el Bautista vinieron a Él y le cuestionaron acerca del ayuno. En esa ocasión los discípulos de Juan el Bautista se acercan a él y le dicen, entonces los seguidores de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron, nosotros y los fariseos ayunamos casi siempre, pero tus seguidores nunca lo hacen. Y le dicen, ¿por qué? A lo que Jesús responde, y Jesús les contestó, cuando hay una boda, los amigos del novio no están tristes mientras él está con ellos. Pero llegará el día en que se llevarán al novio y entonces ayunarán. ¿Sabe cuándo fue ese día? Cuando Él se fue al cielo. Ese novio es Él. ¿Y qué dice Jesús? Deben ayunar. Está implícito. Entonces pueden ayunar. Entonces lo deben hacer. Y si te das cuenta y puedes analizar esto, te darás cuenta que el ayuno está conectado con una profunda ansiedad espiritual.
No está. Lo necesitamos. Jesús está diciendo, pues no ayunen porque yo estoy aquí, no hay necesidad de ayunar. Un día, dice la Escritura, dice un día que estaremos en las bodas del Cordero, pero hasta que ese día llegue, tendremos que orar y buscar al Señor y ayunar, porque habrá lucha espiritual y habrá ansiedad, y la Escritura nos enseña que en la ausencia del Señor no es lo mismo que cuando Él está. Y Jesús está enseñando simplemente que hay momentos de ayunar. Ahora, el ayuno es el resultado de la lamentación y la tristeza, como lo vamos a ver ahorita en un momento. No es una especie de boleto de bendición. Hay personas que ayunan esperando resultados directos e inmediatamente del ayuno. Esa es la visión que tienen del ayuno. Miren lo que dice Joel 1:14. El contexto de Joel, la escritura que vamos a leer, es que hay una gran plaga sobre la nación y la situación está difícil en la nación. Y como está esta situación, está esta gran plaga, hay esta tristeza, esta lamentación. Y Joel 1:14 escribe y dice, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Hay una gran tristeza, hay una calamidad que está sucediendo. Vamos a ayunar, vamos a orar al Señor. Nehemías 1:4 nos enseña lo mismo. Nehemías 1:4, dicen, le llaman el profeta llorón, porque se la pasa llorando todo el tiempo. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Segunda escritura que nos muestra que el ayuno y la oración van de la mano. El Salmo 35:13. Este salmo lo escribe David y el contexto es, págale a mis enemigos lo mal que han hecho conmigo. Y el contexto de esto dice, cuando yo estuve con ellos, dice incluso, cuando ellos se enfermaron, dice, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. David ayunaba y oraba aún por sus enemigos. Usted puede leer el contexto en casa. Segunda de Samuel 3:35. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera. Se había muerto en el reino, había tristeza porque había muerto alguien importante para David. Él es el rey y vienen y le dicen, entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día, mas David juró diciendo, así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquier cosa. El ayuno como aflicción, como calamidad. Algo está pasando. Angustiemos nuestra alma. Llevemos nuestra carne a doblegarla y busquemos al Señor. Segunda de Samuel 12. Una escritura tremenda. Segunda de Samuel 12, versículos del 15 en adelante. El contexto es
David está sentado en su trono, cree que no ha pasado nada, que todo le ha salido bien, pero Dios lo está por exponer. Ha matado al esposo de Betsabé, aquella mujer que vio bañándose y la tomó. Viene el profeta Natán y lo confronta y le dice lo que le va a acontecer. Segunda de Samuel 12, 15 al 18. Y Natán, es el profeta, se volvió a su casa y escuche lo que dice la escritura. Y Jehová hirió, dice, al niño. ¿Quién hirió al niño? Dios mismo. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Dice el 17, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Aquí David está afligido porque el hijo que ha nacido de esa relación está enfermo, porque Dios mismo dice que lo hirió, y está ayunando y está afligido. Y lo que queremos resaltar es que el ayuno es como consecuencia de una aflicción, de una lamentación, de algo que está sucediendo, y David está aquí quebrantado. Y hay algo que está sucediendo, dice que no quiere comer, que él está ayunando, pidiéndole a Dios. Creo que nuestro cuerpo responde a la ansiedad que hay en el corazón humillado, contrito. Los hebreos utilizan esto para hablar sobre el hecho de que las emociones se hacen sentir en las entrañas. ¿Has sentido mariposas en el estómago? Cuando ves a alguien y dices, y sientes así mariposas. O por el otro lado ves a alguien y te da vuelta el estómago así, ¿no? También sucede, ¿no? Bueno, la Biblia dice en Colosenses 3:12, solamente para ilustrar el punto, Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Las ansiedades de la mente siempre afectan el estómago. Cuando un ser amado está enfermo o ha muerto, o ha partido con el Señor, ¿qué sucede con los dolientes? Cuando van y le dicen, come, ¿cierto? Come. ¿Y qué dice la persona? No tengo hambre. Pero come, te vas a enfermar. Come. Y ahí están. Y luego hasta dicen, pues no tengo hambre, pero voy a comer para que no me estén diciendo nada. ¿Cierto? Ok. Le voy a dar un consejo. Deje al doliente que no coma. Deje que en ese tiempo de duelo, que en ese tiempo de dolor, que en ese momento de angustia, eleve su oración a Dios en ese llanto personal y pueda experimentar en ese momento a donde se abstiene de algo, de alimento, pueda estar en comunión con Dios, porque si bien no es cierto que no dicen, pues voy a ayunar, Señor, se ha abstenido de alimento, déjelo, no le va a pasar nada. No le va a pasar nada por no comer 1, 2 días o 3. El pueblo de Dios ayunó cuando murió Saúl, cuando murió Jonatán. A veces se lamentaban sobre alguien, sobre un amigo, a veces hasta por un enemigo.
sobre todo por un grupo de personas que habían sido asesinadas. El ayuno es casi una respuesta natural para el corazón y el alma en ansiedad, que viene en medio de un duelo, de un tiempo de aflicción. Otra razón para ayunar que encontramos en la Biblia es para protección. ¿Se acuerdan de Esther? Cuando descubre que Amán los quiere matar, y entonces les dice, voy a ir a la presencia del rey, pónganse a ayunar, porque si el rey no me extiende, ¿qué es su cetro? Gracias. Si no me extiende su cetro, voy a morir, porque no podías entrar a la presencia del rey si no te había llamado. Y si entrabas y no te extendía el cetro, te mataban. Y entonces Esther le dice al pueblo, pónganse todos a ayunar para que Dios nos proteja. ¿Ok? Hay otra escritura en Esdras. Acompáñeme a Esdras, capítulo 8, versículo 21. Esdras escribe, allá cerca del río Ahaya, allá en el río, ¿no? Ahaya, sí, ¿no? Ahaya. Yo digo que es allá en el río, ¿no? Dice, allá cerca del río Ahava o Ahaya. Bueno, les anuncié a todos que deberíamos ayunar para humillarnos ante Dios y así poder pedirle que nos concediera un viaje seguro para nosotros, nuestros hijos y nuestras pertenencias. ¿Qué está pasando? Van de regreso a Jerusalén. Pero como hay tantos enemigos que los odian, hay tantos, ¿cómo se dice? Vándalos, bandidos en el camino. Dicen, vamos a ayunar, vamos a pedirle a Dios que nos proteja y nos permita llegar con bien. Luego el versículo 22. Me apenaba pedirle al rey Artajerjes que nos diera soldados y jinetes para que nos protegieran de los enemigos durante el viaje. La razón por la que me apenaba pedirle eso, por lo que le habíamos, dice, perdóneme, por pedirle eso, era por lo que le habíamos dicho. Nuestro Dios está con nosotros. Los que confían en Él y se enojan, ay Dios, ¿me permite leerlo otra vez? Me apenaba pedirle al rey Artajerjes que nos diera soldados y jinetes para que nos protegieran de los enemigos durante todo el viaje. La razón por la que me apenaba pedirle eso, por lo que le había dicho, nuestro Dios está con todos los que confían en Él y se enoja con quienes se alejan de su lado. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios por nuestro viaje y Él respondió nuestras oraciones. Un motivo para ayunar también es la protección de Dios. Y aquí lo vemos en Esdras. Ayunaron para pedirle la protección al Señor en medio de un tiempo de peligro. Otro motivo para ayunar es la confesión de pecados. La gente en Nínive se arrepintió por del pecado a la predicación de Jonás. Podemos ver a Saulo de Tarso allá en Hechos 9:9, donde dice que estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió nada. Cuando Saulo de Tarso es confrontado por Jesús en el camino a Damasco, Saulo tiene una confrontación con el Señor Jesús, cae al suelo, se levanta y es llevado ciego a un lugar y allí dice la Biblia que durante 3 días no pudo ver y no comió ni bebió nada y estuvo en oración. Así que puede ser por una angustia, puede ser por protección, puede ser para confesar pecados y otro puede ser para el entendimiento de la palabra de Dios, para qué quiere decirme Dios en su escritura y tener un tiempo en oración y decirle, Señor, muéstrame qué me quieres enseñar en tu palabra. Daniel 9, versículos 2 en adelante, dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Está estudiando.
porque está interesado en saber cuándo va a acabar, que ellos están en cautiverio en Babilonia. Y el versículo 3 dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová Dios, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y usted lo puede leer y se va a dar cuenta que la intención es estudiar la Escritura. Mismo libro, Daniel 9, solo que en el 21 y 23 dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender. Daniel está orando y está diciéndole, Señor, ¿qué es lo que dices tú en tu palabra? ¿Cuándo se ha de cumplir el tiempo? ¿Cuándo ha de ser el momento? Y está orando y está ayunando y está ahí en relación con el Señor. Y de repente dice que ve a este ángel venir a él, dice el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio. Dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y Pedro está en el techo orando y le da hambre, está en oración, está en ayunas, está orando y viene una revelación y le dice, baja, aquí vinieron a buscarte, ve a predicarle el evangelio a Cornelio, allá en Hechos 10. Y Moisés está 40 días en el monte con el Señor y el Señor le enseña su palabra. Y una y otra vez vemos que el ayuno tiene un propósito y que está hermanado, está ahí sincronizado con la oración. Porque no puedes pretender ayunar, irte a trabajar y no tener un tiempo de oración con el Señor y simplemente decir, ay, pues hoy no voy a comer nada porque voy a estar en ayunas. El ayuno bíblico tiene este contexto. Hay una lamentación, hay una confesión de pecados, hay un propósito de entender su palabra, tiene un propósito. Otra cosa que vemos es que la Biblia nos enseña que la gente es impulsada a ayunar por la condenación que tiene. Mire lo que dice Jonás, hablando de Nínive, Jonás 3. Dice que la ciudad de Nínive era tan grande que se atravesaba en 3 días. Para atravesar toda la ciudad caminando caminabas 3 días. Imagínate lo enorme que era. Y dice aquí Jonás 3:4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y cubrió de cilicio, dice la Escritura, y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, fíjese, hombres y animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. En esa ocasión Nínive se salvó porque el rey dijo, vamos a ayunar todos, hasta los animales. Y usted puede leer después la escritura que dice que el Señor dijo, está bien, no los voy a destruir, porque se arrepintieron. Así que el ayuno es cuando estás en un momento que necesitas protección, en un momento de lamentación, de angustia para confesar tus pecados, para entender la Escritura. Cuando estás condenado, puedes ir con el Señor y decir, Señor, perdóname. Pero también otra cosa que se ocupa el ayuno en la Escritura es para seleccionar. Y amados, déjeme decirle que viene el tiempo en nuestra iglesia, y no es dentro de mucho, a donde tendremos que convocar a un ayuno y pedirle al Señor que nos ayude para seleccionar a nuestros ancianos, a los ancianos de la iglesia.
No a los de pelo cano, ¿no? Sí me entiende, ¿verdad? No a los de 70 para arriba, no, 70 y más es allá afuera. No, aquí es otra cosa. Los ancianos de la iglesia, los que ayudan a gobernar la iglesia, los que ayudan al pastor a llevar las cosas de la iglesia. Y tiene que llegar un momento, y la Biblia lo muestra. Por ejemplo, en Hechos 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia, dice que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que llamaban Níger. Hay otra versión que dice negro, Siempre ha habido un negro en la iglesia, siempre, y siempre habrá. Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, si eso dije, tetrarca, sí, se me langua la traba. Y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amados, el mayor problema en la iglesia de Cristo es que cuando el liderazgo no hace las cosas como la Biblia dice, la iglesia tiende a desviarse. Cuando el liderazgo está bien y hace lo que la Biblia dice, la iglesia marcha bien. Porque no se trata de escoger a Paco o a René. No se trata de escoger, es que él me cae bien, es que él es muy popular entre la gente y la gente lo quiere, entonces lo vamos a traer a él. No se trata de eso. Se trata de que hagamos las cosas como Dios dice. Vamos a ayunar, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, Padre, enséñanos quién es la persona ideal para que nos ayude a llevar a cabo la obra que tenemos que hacer. ¿Queremos tener a alguien que nos dirija en la alabanza? ¡Claro que sí! Ya no queremos seguir haciendo karaoke cada domingo. No, ya no. Queremos que alguien venga y nos dirija en la alabanza, pero necesitamos a alguien que Dios nos enseñe, que venga y que Él nos dirija y que nos ayude a... ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? No se trata de, es que René me cae bien. Y como es carismático y la gente lo quiere, ese lo vamos a poner. No. Vamos a orar. Y le voy a decir una cosa más allá. ¿Y si yo me muero? Porque me he de morir, ¿no? Porque nadie ha de vivir para siempre. Tenemos que tener, si somos iglesia, tenemos que conformarnos una iglesia bíblica. Y la iglesia bíblica dice que debe haber ancianos. Pero entonces, ¿cómo lo seleccionamos? Orando y ayunando. Así es el modelo bíblico. Porque si fue importante en aquel entonces, es importante ahorita. Hechos 14:23. Ya para los que no aguantan, que dicen, ya voy a acabar. Aguanten tantito, faltan 2 escrituras y acabamos. Hechos 14:23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Así que cuando ordenaban un anciano, había oración y ayuno. Así que el ayuno tiene como contexto cuando estás en una lamentación, para protección, para confesión, cuando te sientes condenado, cuando quieres estudiar la palabra, cuando se debe seleccionar a alguien para la iglesia y por último, para buscar dirección. ¿Usted alguna vez ha leído cómo Abraham le encomienda a su siervo más fiel traerle mujer a su hijo? Abraham le dice a su siervo más fiel, por favor, no dejes que mi hijo se case con las mujeres de esta región. Ve y búscale una mujer allá en la tierra de mi padre y tráele una mujer. Y no le dio una lista, no le dijo que sea alta, que sea rubia, que sea ojo azul. No le dio una lista, simplemente fue y le dijo, escoge una y tráela. Y entonces el hombre dice, ¿cómo le voy a hacer? Usted lo puede leer en Génesis 24. Génesis 24 narra la historia de este hombre que sale y en el camino ora a Dios y le pide a Dios en oración y en ayuno que le muestre quién ha de ser.
y le dice que me dé de tomar agua a mí, que le dé de tomar agua a los camellos, que haga eso, y todo tal cual lo pidió, ahí está. Cuando tú ayunas, debes también tomar en cuenta que el ayuno es para buscar dirección de Dios. Algunos de ustedes se van a casar y no le han preguntado a Dios si esa persona con la que se van a casar es la persona indicada. Algunos de ustedes van a dejar un trabajo y van a buscar otro y no le han preguntado a Dios si eso es lo que Él quiere. Algunos de ustedes están pensando mudarse a otra ciudad o incluso a otra iglesia y no le han preguntado a Dios si eso es lo que Él quiere. Debemos buscar la dirección de Dios. Nada más que hay un problema. Si tú ayunas y tu corazón no está bien, si no es recto, entonces ayunas como los fariseos y los escribas. Y el verdadero ayuno, no podemos cerrar el tema sin ir a lo que dice la Escritura del verdadero ayuno. Isaías 58. Y usted sabe que yo les digo las cosas como son, con todo amor. Isaías 58, versículo 5, dice: ¿es que acaso este es el ayuno que yo elegí? Está hablando el Señor. ¿Un día para afligirse uno mismo? ¿Inclinarse con la cabeza agachada como un junco? ¿Acostarse con ropas ásperas y en ceniza? ¿A eso es a lo que ustedes llaman un día de ayuno que le agrada al Señor? Eso es lo que hacían. Se vestían, se ponían en cenizas, se agachaban y decían: ¡ay, estamos ayunando! Y el Señor les está diciendo: ¿es acaso ese? Y luego el versículo 6 dice: no es más bien el ayuno que yo prefiero, quitar las cadenas de injusticia, desatar las cuerdas del yugo, dejar libre al oprimido y romper todo yugo. ¿No es compartir tu alimento con el que tiene hambre y darle hospedaje en tu casa al pobre que no tiene dónde vivir? ¿No es dar de vestir al desnudo y dejar de esconderte de tus familiares? Entonces tu luz brillará como el amanecer y tus heridas serán sanadas pronto. Irá delante de ti quien te declara sin culpa, y la gloria del Señor te seguirá. Así tú llamarás y el Señor responderá. Gritarás pidiendo ayuda y Él te dirá: aquí estoy. Si quitas de ti la opresión, el dedo acusador y las palabras perversas, si compartes tu alimento con el que tiene hambre y satisfaces las necesidades del oprimido, entonces tu luz brillará como el amanecer, tus sombras serán como luz de mediodía. El Señor te guiará permanentemente, dará satisfacción a tus necesidades cuando estés en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como un jardín, como manantial de agua que nunca se seca. Reconstruirás las ruinas antiguas, edificarás sobre los cimientos antiguos. Te llamarán reparador de murallas destrozadas y restaurador de calles habitadas. No te apartes del día de descanso, ni hagas negocio en mi día santo. Llama al día de descanso día de alegría, día del santo del Señor y día de respeto. Respeta el día de descanso. En ese día no viajes, no trabajes, ni digas tonterías. Si así obedeces, entonces encontrarás alegría en el Señor, y yo haré que cabalgues sobre las cumbres de la tierra. Haré que disfrutes del país que le di a tu antepasado Jacob. El Señor lo ha decidido así. Ese es el verdadero ayuno. Abstente de alimento, busca la dirección del Señor, obedece lo que Él dice,
Deja el dedo acusador, deja de hablar tonterías, respeta el día del Señor, no trabajes, no ayunes. Hace unos días me dice una señora, ¿puedes venir a hacerme un trabajo? Sí, cómo no, con mucho gusto. Nada más que el único día que puedes venir es el domingo. Ah, lo siento, búsquese usted a otro. ¿Por qué? Porque el día del Señor yo no trabajo. Pero es que mira, me urge. Qué lástima. Le doy el teléfono de otra persona. Y no porque tenga que venir a predicar. Pero nos cuesta tanto. Respeto, de veras, créame, yo sé que lo respeto, pero en la medida que el Señor vaya poniendo en ti la madurez para hacerlo, llévalo a cabo. La próxima semana, si Dios permite, ¿dónde está tu tesoro? Así que lea usted en la semana Mateo 6, del 19 en adelante. Si Dios nos da vida y nos permite, aquí estaremos. Incline su rostro y oremos. Señor, te doy gracias por este momento en el que podemos estar en tu palabra. Te agradecemos, Señor, que nos permitas aprender de ti, que nos permitas crecer. Te pido, Señor, con todo mi corazón, que mis hermanos y yo podamos, Señor, atesorar tu palabra en nuestro corazón. Que seamos, como dices en tu palabra, hacedores de ella y no solamente oidores. Quebranta la dureza de nuestro corazón. Quita la venda de nuestros ojos, destapa nuestros oídos y permítanos entender, comprender, amar tu palabra y obedecerla. Gracias porque eres bueno, justo, fiel, bondadoso, porque tu misericordia es para siempre. Bendice a cada familia aquí representada, Señor, este día. Gracias por nuestros hijos, por nuestras familias. Gracias, Señor, porque al estudiar tu palabra nos damos cuenta de lo mucho que nos hace falta crecer y poner en práctica en las mismas, en nuestras familias. Gracias por este tiempo.